Ya empezamos a grabar. Estamos aquí en una hora más de Radio Directo. Aquí lo saluda Sergio Rocanover. Cris. Y Emanuel. ¿Qué película vimos esta ocasión, señores? En esta ocasión vimos la película The Darkest Hour, Las Horas Más Oscuras, ¿no? Película del 2017. Dura 2 horas 5 minutos. El gran protagonista es nuestro amigo Gary Oldman, interpretando a Winston Churchill. Es la película que escogimos para esta semana porque estamos en un ciclo de Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la semana pasada vimos Rescatando al Soldado Ryan y bueno, en esta ocasión, pues Las Horas Más Oscuras. Dos películas muy diferentes, ¿no? Sí, señor. Así es. ¿De qué trata Las Horas Más Oscuras? Las Horas Más Oscuras trata sobre un suceso de la Segunda Guerra Mundial que enmarca el ascenso a ser primer ministro de Winston Churchill y su enfrentamiento ante lo que parece ser la escalada inminente de la Alemania nazi de Hitler. Entonces de eso se trata Las Horas Más Oscuras, de esta pequeña fracción de días contenidos en el evento bélico más grande que hemos vivido, ¿no? Bueno, que ha vivido la Tierra. Sí, de hecho la historia habla acerca de Winston Churchill. La película se enfoca básicamente, es una película de historia, bueno, histórica, nos presenta un fragmento de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad la película habla acerca de Winston como persona, ¿no? Es un tipo que no nos presenta en la película, no es una biografía porque no vemos cómo es desde niño, joven, etcétera, ¿no? Sino desde que ya se está preparando para ser el primer ministro, ¿no? Entonces vemos que es un tipo un poco difícil de tratar, la gente no lo acepta muy bien, incluso sus colegas, todos, no es alguien que quieran mucho, incluso el rey también se siente un poco incómodo con él por su forma de ser, ¿no? Tiene una forma de ser un poco atrabancada, no tiene pelos en la lengua, es muy sincero, entonces pues, la gente no lo quiere mucho, pero es la mejor opción porque el primer ministro anterior ya está pues ya senil, se le nota y no tiene las facultades para enfrentar algo tan terrible como lo que se está viviendo en la Europa que está tratando de hacerle frente a este tirano, ¿no? Que es Adolfo Hitler. Entonces, la película básicamente nos habla de las decisiones que tiene que tomar Winston Churchill, en cómo él tiene que buscar dentro de su persona las facultades que le permitan tomar las mejores decisiones. Y la película pues está llena de diálogos, toda la película son puros diálogos, pero son buenísimos, ¿no? Hay cosas que te hacen pensar acerca de este personaje, de esta persona, de lo que hizo y pues lo que me gusta mucho es eso, ¿no? Que nos lo presentan a él, cómo realmente era o cómo nos daban la idea de cómo era, cómo dudaba, los momentos de miedo que tuvo, los momentos de valor, o sea, es un crecimiento, es una excelente película. Y básicamente se trata de eso, ¿no? O sea, Las Horas Más Oscuras, el título lo dice todo, lo que él vivió y lo que lo llevó a tomar la decisión final. Básicamente de eso se trata. La película está ambientada en 1940, que es, pues ya están a lo que ahora conocemos como la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y es más o menos estos tiempos, ¿no?
Y, y bueno, ¿qué más podemos decir antes de ya entrar de lleno con la película? El director es Joe Wright, que precisamente la otra vez mencionaba Chris que ha hecho, y ha hecho eh, unas películas, no sé, no muy Orgullo y Prejuicio. Yo esa no la he visto, no sé. Pero dirigió el capítulo de San Junípero Ajá, de Black Mirror. de Black Mirror, ¿no? Y bueno, cosillas ahí interesantes. Eh, es una película, pues, desde también la perspectiva de los ingleses, ¿no? También Manuel mencionaba eso que hemos visto como rescatando al soldado Ryan, que son los gringos llegando a hacer su chamba, ¿no? Pero pues aquí vemos la perspectiva de los ingleses, ¿no? Antes de que sucediera todo esto. Y bueno, pues como les decía, está ambientada en 1940, en el mes de mayo, que son los días más importantes en todas estas decisiones, ¿no? De Churchill. Ujú. Sí, y arrancamos. La película inicia, estamos en el Parlamento inglés y vemos cómo le están pidiendo a Neville, a Chamberlain, el actual ministro, el actual primer ministro, que ceda, ¿no? Que deje el cargo, porque es muy débil y aparte no tiene a la colaboración de los dos, de los conservadores y de los liberales, ¿no? Y que para esto necesitan a alguien que los unifique. Y la única cara que puede unificar a estos dos grupos es Churchill. En temas de política siempre es muy complicado y hay apadrinazgos y mil cosas, ¿no? Entonces, de esta manera también apoyan a un tal Lord Halifax, que dicen que es el mejor, la mejor opción, pero él no es tan popular en los dos frentes, ¿no? Solo en uno. Entonces deciden que sea Churchill. Churchill en ese momento no está en su butaca, pero pues ya, Chamberlain dijo, sí, ya, yo me voy, ahí nos vemos. Churchill tiene la idea de que tal vez él pueda ser nombrado, ¿no? Y de ahí vemos su vida en su casa, es también de familia muy acomodada, él lo dice, él nunca ha viajado en camión, en metro, en lo que se utilizaba en esos momentos para la gente de clase baja y media, y vemos la vida, vemos la unión con la historia de la secretaria de Churchill, que ese día llega, ¿no? Y vemos cómo se presenta ante él y vemos en pocas escenas el carácter de Churchill, ¿no? Determinado, perfeccionista en sus discursos, debido a que su papá también era muy bueno en los discursos. Entonces lo traen en los genes. Y Churchill decían que era muy perfeccionista en sus discursos. Los redactaba y los volvía a redactar y los volvía a checar y tenía sus maneras, ¿no? Le gustaba dejar los espacios porque él en pleno discurso hasta los modificaba cuando iba de camino, ¿no? Que estaba satisfecho al 100, hasta llegar a esa perfección, ¿no? Era un orador. Entonces, básicamente al principio notamos esto. Es un gran orador, es una persona, tiene una personalidad muy fuerte. Vemos también el cierto protagonismo de su esposa, que dice algo muy interesante cuando le dices que yo quiero que la gente te vea como yo te veo, que se enamore de ti, que te quiera, pero pues no eres tan querido. Y entonces tienes que cambiar porque vas a ser el primer ministro, ¿no? Y Churchill, lo vemos en cama con su desayuno y recibiendo a la secretaria y se porta muy grosero y grita y todo, pero pues así son estas personas, ¿no? Que tienen cierto liderazgo, que han tenido una historia en guerra y que han tenido papeles cruciales en la política y ahora esto, la oportunidad de ser primer ministro. Creo que ese es el primer arranque de la película, ¿no? Sí, su esposa le dice que quisiera que los demás te respeten y te amen como yo, ¿no? Y es que sí, es de esas personas que pueden llegar a ser muy queridas, pero que de primera impresión provocan un rechazo, ¿no? Algo así es este Winston. Y sí, vemos que recibe una llamada, ¿no? De su hijo, me parece, en el que le dice, escuché que vas a ser nombrado, escuché ayer que vas a ser nombrado primer ministro, ¿no?
Y él dice, pues eso fue ayer, hoy no sabemos qué pasará. O sea, él vive así como que en el presente. Siempre tiene una respuesta para todo. Y bueno, Ujú, como dices, ahí llega esta Elizabeth, que es digamos, la nueva, ¿cómo? No sé si decirle secretaria o la que redacta sus ujú. discursos, ¿no? Se Cartas, ajá. porta muy duro, muy duramente con ella. Tiene un error, de hecho ella ya hasta quería renunciar, pero bueno, regresa y ya escuchan creo que en la radio, no sé dónde, Sí. sí, que él, pues sí, va a ser nombrado primer ministro, ¿no? Y tiene la cita con el rey para hacer todo este formalismo de ser nombrado primer ministro. Ujú, Sí, de hecho, ahí comentó Chico, cuando le piden la renuncia al primer ministro, al primerito, todos quieren a Halifax, al vizconde, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta de una diferencia entre las personas y que después va a ser crucial para la trama, ¿no? Por ejemplo, el vizconde, todos lo quieren, empiezan a hacer ahí, se ve una escena de la mesa donde todos, sí, él, todos, pero él no quiere. Él dice, me siento halagado, pero no es mi momento. Entonces el tipo no tiene la fuerza, no tiene el carácter no está seguro, es inseguro el tipo no quiso, pudo haber sido el primer ministro y pudo haber sido una calamidad, yo creo, para la historia, ¿no? Si él ujú, hubiera sido, pero no tiene el valor. Entonces, él está de acuerdo en que sea Winston. Y bueno, pues ahí tenemos a Winston Churchill, ¿no? Que como bien mencionan, él de hecho lo dice cuando está con el rey, que su temperamento lo sacó de sus padres, ¿no? Tiene un fuego él, que heredó de su padre e incluso también de su madre. Y sí, lo vemos durante todo el tiempo, cómo toma las decisiones, cómo tiene una pasión impresionante, ¿no? Por seguir sus ideales, sus bases, todo eso trata de seguirlo al pie de la letra. Y sí, como ustedes lo mencionan, ¿no? Vemos ahí las escenas cuando está acostado, cómo no para de fumar, es un tipo muy vicioso, toma ujú. alcohol todo el tiempo, con el puro en la mano, ¿no? Y pues ya está viejo, o sea, ya todas las cosas de pena y demás las dejó atrás. Es un hombre dedicado exclusivamente a la política, eso me dio mucha curiosidad, ¿no? Cuando ya al final, ya adelantándome un poco a las escenas que ya ustedes mencionaron, sí, cuando ya lo nombran primer ministro y se pone a celebrar con su familia, ¿no? Tiene varias hijas, creo que dos hijos, no los presentan, pero pues ahí se entiende que es un momento íntimo de familia, ¿no? Y la mamá pues da su discurso y todo, y, y dice que ella sabía que cuando se casó con él iba a ser la segunda, porque la primera prioridad de él era la política, Ujú. y que así siempre había sido, ¿no? Y que había aprendido a amarlo de esa manera. Y él no dice que no. No, terrible. Él, sí, él le está dando la razón y ella dice, bueno, pero ahorita aquí está ya nuestra recompensa, ¿no? Porque todos lo sufrieron, tanto sus hijos como ella, el que él estuviera tan metido en la política, que tuviera esa carrera, ese amor por la carrera, ¿no? Y llegar finalmente a ser el primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra. Y bueno, pues ya vemos ahí cómo se presenta con el rey en una escena muy, Incómoda. ¿Incómoda? ¿cómo les diré? Sí, muy incómoda, pero todo es como de palo, ¿no? O sea, entran y su majestad y que no sé qué, y el rey le extiende la mano para que se la besa y así muy disimuladamente el rey La- se limpia la mano y ya, ¿no? Se acaba la presentación, no hay nada más que puro protocolo real y vemos cómo camina hacia atrás para no darle la espalda al rey. Pues no hay ahí realmente un acercamiento entre el rey y el primer ministro, o sea, todo es tan cuadrado, que no lo permite, ¿no? Y poco a poquito, conforme va pasando los días, oye Sergio, ahí yo me quedé pensando, ¿cómo se llama la obra de teatro de Sergio Zurita? Porque yo veía los días de mayo y decía, ¿cuántos días de mayo eran los que siempre decía Sergio La obra Zurita? de teatro se llamaba Tres días en mayo.
donde habla de los 3 días más importantes en mayo. Yo creo que fue cuando fue nombrado en primer ministro. Recordemos que ser Ujú. primer ministro es el puesto más alto que te pueden dar pues, en Inglaterra, ¿no? O en el Reino Política. Unido. Ajá. Solamente por encima de ti está el rey, ¿no? Eh, Rey. y es obviamente el que va a tener esa carrera de política para manejar el país. Entonces, yo creo que es ese día y bueno, igual no quiero aventar spoilers, pero sí otros 2 días importantes. Se llama así, creo, 3 días en mayo. Y aquí en la película nos habla de prácticamente todo el mes de mayo, Todos los días. Y de conforme va pasando 1940. y tomando las decisiones y conforme le van metiendo presión, ¿no? Porque pues básicamente lo meten de primer ministro, pero pues lo que quieren es que haga lo que ellos quieren lo que ellos quieren, ¿no? O sea, tú eres nada más el monigote. Nosotros tomamos las decisiones y creemos que lo mejor para Inglaterra es esto, ¿no? Porque recordemos que están en un momento muy difícil, es cuando Hitler ya invadió Francia y ya los tiene contra las cuerdas, ¿no? Ya cayó Polonia, cayó Bélgica, ¿qué otro país? Bueno, varios países, pues no les duraron nada a los alemanes. Y la voracidad que tiene Hitler es impresionante, ¿no? Pareciera que ya tiene todo dominado. O sea, realmente hay gente que opina que ya es algo perdido, o sea, se acabó. Ujú. Y lo que me gusta mucho, ya mencionaron ustedes también al director. Yo no lo conozco, no he visto, bueno, que yo sepa, salvo ahorita que están diciendo de San Junípero, no recuerdo haber visto nada de él, pero la película está muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que si tú le dices a alguien, vamos a ver una película que es histórica, habla de Winston Churchill, el primer ministro, no hay balazos, es puro diálogo, mucha gente va a decir, ay, no, pero la película está muy bien llevada, ¿no? Las tomas, las escenas, todo, la forma en que nos cuenta su visión el director, pues está muy amena, está muy padre, Sí, sin la tomar película en en sí cuenta está, las actuaciones. está muy bien hecha. No, no estoy seguro qué tantos premios ganó Oscar, pero bueno, tuvo ahí varias nominaciones, ¿no? El diseño de arte, o sea, la ambientación, no sé si fotografía, obviamente, creo que Gary Oldman es donde se lleva su Su Oscar, estatuilla. se la tenía que llevar, ¿no? La caracterización, o sea, él realmente parece que es un hombre gordo, ¿no? De 60 y tantos años, no piensas que es Gary Oldman. Ganaron el Oscar en maquillaje también. Sí, es impresionante. Hay veces que se ve medio hechizo cuando te pones una botarga, ¿no? O un maquillaje. Él no, la verdad se veía increíble, se veía que sí era él. Y pobre ¿cómo se llama? Christian Bale, ¿no? Que él tiene que engordar y enflacar para hacer sus papeles. Y aquí a mi Gary Oldman, pues lo maquillaron. Sí, ahorra muchas horas en maquillaje. Pero bueno, aquí tenemos las dos vertientes de la historia acompañados de Winston y de la secretaria, porque después vemos cómo llega al Parlamento. Qué escenas tan geniales, ¿eh? Cuando llega al Parlamento. Sí, sí notas el poder británico, la toma aérea del cuadrado, ese que se forma en medio. Sí, es asombrosa. A la par ves como a Winston llega también, pero en carro, y tienes una escena, dicen que es muy clásica esas escenas en este director. Yo recordé Roma, cómo te retratan con un paneo, así lateral, cómo es la vida, ¿no? En Roma lo hace Cuarón, y aquí este director también lo hace, y en segundos te identificas. O sea, es muy bueno, en segundos maneja escenas en las que ya te aterriza exactamente qué estás haciendo. Yo no era no conozco mucho, no conocía mucho de esta historia de Churchill, pero no necesité investigar demasiado como para que me interesara la película. Es muy buena. Y está muy bien planteada porque me pareció muy interesante, sin ser inglés, sin ser un historiador de la Segunda Guerra Mundial, sin estar totalmente aterrizado. Sí fue sorprendente. Y ese inicio del Parlamento también es emocionante, cómo te enseñan dónde están tomando las decisiones. Tú aquí no vas a entrar, tú tienes que estar estas son las secretarias, aquí están haciendo esto. Y rápido en friega, ¿no? Si te imaginas el estrés de trabajar con este tipo de personas tan importantes. Es que Y están pues en ya, un país muy importante, tomando las decisiones más importantes del país, o sea, no es cualquier cosa.
Y de hecho, su primer discurso, ¿no? Ujú, Donde su propio partido, pues no quiere a Churchill, ¿no? ujú. Y tienen esa seña, ¿no? De, bueno, si muestro el pañuelo, lo apoyamos. Si Ay, no, pues sí, no. qué bien gordo. O sea, imagínate, están en medio de la guerra, pero pues la política es la política, ¿no? Ujú. Como, o sea, es que es lo mismo como si fuera algo muy, muy local, ¿no? O sea, aquí ya parece que van a apoyar a alguien del PAN si tú eres del PRI, ¿no? Eso no lo vas a hacer, a menos que yo creo que ya te veas obligado, ¿no? Entonces aquí Ujú. es algo similar, ¿no? Al principio en su primer discurso no lo apoya, ¿no? Su propio partido y bueno, recibe pues así la bienvenida un poco seca, Oscar. Ujú. este Churchill. Y es que su discurso es muy importante porque él en su discurso nombra que va a defender a Inglaterra, que va con el Reino Unido con todo. Y Ujú. entonces nosotros, es muy importante esta parte de la película porque ellos quieren la paz, quieren formar un tratado de paz con Hitler. Y quieren agarrar de intermediario al Ducha, a Mussolini. De No Italia. manches. Las dos grandes bestias, o sea, eran tres cabezas, ¿no? Hitler, el Dutch y el japonés, no recuerdo cómo se llama, el emperador o presidente, no sé cómo se le nombre en Japón, pero eran estas tres cabezas de Hydra, entonces, eso querían que se formara un tratado para que no se dieran envueltos tan fuertes, porque ya veían la caída de Francia inminente, y ellos tenían tropas, ¿no? En esta parte de Dunkerque. Dunkirk. ¿Alguien quiere hablar acerca de eso? Y de hecho, el llorón era Halifax. Era el que se rindió desde el primer momento, ¿no? El que decía, para él ya Europa estaba arruinada, él ya estaba vencido. Y él lo que buscaba este, Era pactar. era, Uh-huh. era pactar la paz. Y él decía que ya se habían puesto en contacto con él y que le habían propuesto hablar con Mussolini y que él las hiciera de intermediario con el Führer, ¿no? Y le propone eso a Churchill. De hecho, lo planea con el otro señor, el antiguo primer ministro, que resulta que tiene cáncer, ¿no? Y le Uh-huh. dice, vamos a hacerle así, se lo proponemos, y si no quiere, tenemos que él nos diga que se niega para tomarlo por escrito, hacer un voto de censura o no sé qué, y lo votamos. Sacarlo. Ajá, lo sacamos. Ellos ya tienen el plan. Y pero te das cuenta ahí, bueno, son cosas que vas a comprender después, más adelante de la película. Pero hay una razón por la que Halifax está rendido. O sea, hay una razón por la que él ya quiere la rendición total, ¿no? Y se plantea siempre esa posibilidad. De hecho, él lo dice, y muchos otros del gabinete de guerra, de que muy inteligentemente Churchill tiene a sus enemigos ahí. Él dice que escogió a viejos enemigos para formar parte de su gabinete, pues para que le dijeran, ¿no? Sus opiniones, fue algo muy sabio. Y le dicen, no, no, pues es que todo nuestro ejército está en Dunkirk, o sea, está arrinconado, no hay nada que puedan hacer, no hay cómo salvarlo, no hay nada, nos quedamos sin nada. Y y dicen, hay otro pequeño ejército que podría ayudar, pero pues está muy difícil, que es la decisión que toma Churchill, ¿no? Se manden a este ejército y que retrase lo más posible el ataque alemán a nuestros jóvenes en Dunkirk, Que los en lo que distraiga. vemos cómo sacarlos, ¿no? Porque también decían es que no se puede, porque los aviones, y es que no se puede. Todo era no. Entonces eran momentos muy duros para Winston. Como le decía a su esposa durante muchas partes de la película, traes el peso del mundo en tus hombros. Y pues sí, Uh-huh. porque Winston está solo, o sea, no tiene ayuda de nadie, ni del rey, ni de su gabinete, ni de nadie. De Ni de hecho, la no, militar. de hecho se encierra en el baño y le habla a Rus- Roosevelt. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó, lo dije A hace Russell rato y Crowe. se me olvidó. A a Russell Russell Crowe Crowe. Al presidente de Estados Unidos en ese momento, le ¿no? habla, le ¿Quién habla al dijimos que era? presidente
Ya se me olvidó. Pero esa escena es fea porque sí lo Franklin ves, Gustav. pues rogando ayuda, ¿no? O sea, hablando pues usando pues, su habilidad para la palabra, ¿no? Que Pidiéndolo fíjate que mucho cuidado. Ujú. sí, o sea, e incluso le dice amigo. O sea, realmente crees que es su amigo, ¿no? Y le pide ayuda y el Franklin le dice que no, porque ellos tienen un tratado de no intervención. Y le De dice, neutralidad. bueno, entonces mándame lo que te compramos, el armamento que te compramos, y no, pues no puedo hacer nada, porque también hay leyes que lo impiden, tratados que no me permiten. Y le dice, es más, te los mando a Canadá y tú por medio de caballos, o sea, una cosa ridícula, ¿no? Recordemos también la posición de Estados Unidos, yo no la sabía hasta que me puse a investigar. Estados Unidos en aquel tiempo era la economía número 30 y tantos del mundo. Y aparte, cuando hacían las encuestas en aquel tiempo acerca de la guerra, que lo veían muy lejano, es problema de Europa, los gringos no querían participar en la guerra. No eran los mismos gringos que tenemos ahora, que para todo quieren guerrear, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos no querían. Fue hasta que al japonés se le ocurrió despertar al gigante en Pearl Harbor, Un año después. Que fue que ellos entraron a la batalla y que fue decisivo. Si no hubieran entrado, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, ahí Tocó su tenemos orgullo. esa llamada y tenemos esa llamada y pues qué mala onda, ¿no? Le dicen que no. Y Winston, y tú te quedas, o sea, tú sabes qué va a pasar en el futuro, pero tú en el momento que estás viendo la película, está tan bien hecha que te quedas pobre, o sea, te quedas realmente angustiado, ¿no? Porque la actuación es tan buena y las escenas también, la música, todo te va llevando a que tú sientas lo que Winston está pasando en ese momento. Y a la vez dices, pobre, pero también dices, qué bueno que no soy yo el que toma esas decisiones, a ver qué vas a hacer tú. Y si nos damos cuenta, él se queda como en el limbo, porque pues no decide si sí tratar la paz, él quiere resistir, pero también todos le No dan sabe cómo. razones por las cuales su resistencia no se va a lograr, a nadie lo apoya, ¿no? Y pues ahí vemos cómo tiene su relación de trabajo con Elizabeth, secretaria, ¿no? Y cómo le ayuda a redactar los discursos, que de hecho tiene que tomar una decisión tremenda, ¿no? Cuando le manda el mensaje al encargado del ejército que está resistiendo para que no ataquen Dunkerque y tener que decirle, ¿no? Nadie va a sacarlos, no, incluso se lo repite 2 veces, ¿no? Nadie va a ir por ustedes, nadie los va a rescatar. Y Es son que, decisiones que él toma. sí, pongámoslo en números, ¿no? O sea, todo el ejército, toda la fuerza inglesa está atrapada en Dunkerque. Son alrededor de 300,000 soldados, pero no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es escapar porque ya fueron desplazados. Entonces, como dice, se tomó anteriormente la decisión de que no me acuerdo si son 3,000 o 5,000 personas, desviar la atención de los alemanes para ganar tiempo, pero prácticamente es un sacrificio, ¿no? Y ahí sí, ahí vemos esas escenas donde Churchill toma ese carácter y también llega a gritar, ¿no? De que sí, dice algo de que por eso él está sentado en esa silla, para tomar esas decisiones y ser responsable de ellas, ¿no? Y es responsable de ese sacrificio de estas 5,000 personas con tal de ganar tiempo para ver qué se puede hacer para salvar a estas 300,000. Y como dices, después se les redacta la carta y se les envía, ¿no? Y vemos ahí, es lo más cercano que vemos en toda la película de una escena de guerra, porque todo es, digamos, política, ¿no? Pero acá están en esta otra ciudad, no recuerdo cuál es, donde vemos, pues, toda la gente, los batallones ahí heridos, ¿no? Aguantando el bombardeo, o sea, están muriendo. Y el tipo el sargento, no sé, leyendo pues, sí, la carta, y como dices, es fuerte, es dura, porque pues dice eso precisamente, que nadie los va a salvar. Y pues sí, de hecho, eso es aguantar hasta que ya. Y es ahí donde mm, tiene un diálogo con la mujer esta que redacta sus cartas, en la que ella dice que su hermano iba a ir a Dunkerque y que no llegó y murió ahí, algo así, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde surge una idea, no sé si me estoy adelantando, de
de salvar a la gente que está en Dunkerque. No sé si para ese entonces también vemos ahí como la relación con el rey. El rey George, que es el papá de la actual reina Isabel II, ¿no? O sea, imagínate, su hija en ese entonces, pues era una niña, ¿no? Pequeña, y ahorita ya es una viejecitina, y bueno, su papá estuvo ahí en esos momentos, ¿no? Tiene diálogos con Churchill porque habían pactado un día a la semana verse para almorzar, ¿no? Y platicar de estas decisiones y todo. De hecho, hay diálogos eh, con un poco de humor, porque la película está bien llevada también por ese lado. Nos Ujú. avientan un poco de humor, de pequeños chistes, pero en el momento adecuado, y solo algunos, para yo creo que aligerar un poco, ¿no? Pero no llega a ser nada ridículo, ni mucho menos, ¿no? Y sí, vemos ahí diálogo de que el rey le dice, ¿no? Que pues incluso le teme un poco a Churchill, yo creo por su carácter. Ujú. Y también le dice que cómo puede beber, cómo puede beber incluso en el desayuno, ¿no? Y Churchill le dice, pues práctica, ¿no? Practice. O sea, está muy padre todo eso, ¿no? Porque sí, realmente lo ves todo el tiempo fumando su puro y su whisky, ¿no? También por eso era pues muy señalado, ¿no? Así de que, ese borracho y ese tipo. Y entonces, bueno, también vemos una escena muy interesante, la de el símbolo de la V. Creo que, bueno, aquí nos lo ponen de que él ve, creo que en el periódico, ¿no? Que alguien hizo ese símbolo y como que quiso recrearlo, porque vemos que pues hay reporteros, hay gente que le pregunta, ¿no? Que lo acosan. Y él simplemente no suele decir nada, ¿no? En una de esas partes le toma una fotografía mientras él está haciendo el símbolo de la victoria, pero lo hace al revés, ¿no? Y esa foto se volvió muy popular, estuvo en todos los periódicos y es quizá de las fotografías más emblemáticas que tiene Churchill, ¿no? Después vemos que su secretaria le hace ver lo que, bueno, en Inglaterra significa otro sentido de ese símbolo, hay un poco de risas, etcétera, etcétera. Y luego ya nos lleva a lo que viene a ser la operación Dunkerque, ¿no? La operación No, Dínamo, perdón. perdón. Dínamo. Y es que se le ¿En qué juntan todo. consistía? En pocos días se vio abrumado Winston en primera por tomar ser el primer ministro. Fue a visitar al presidente de Francia y el de Francia le dijo que no lo voy a guerrear, ya paz, porque le estaban dando tremendamente al pueblo, ¿no? Tenemos el revés de Estados Unidos, tenemos las disputas internas en el Parlamento, tenemos a los chicos de Dunkerque, o sea, no, está bien cañón, no como dice Manuel, están en sus zapatos, o sea, nosotros podríamos haber dicho, sí, nosotros vamos a hacerlo de esta manera, pero tener tanto estrés, tantas posibilidades, y saber que eso va a costar la vida de muchas personas, ¿no? Eh, ser esclavo o morir luchando, o sea, los dos son cosas muy terribles, ¿no? Y entonces para la misión Dunkerque, planea eso, lleva a la secretaria y le enseña el mapa, ¿no? Y dice, mira, es que así está el rollo y tenemos que salvar a estos muchachos. Y aunque pide ayuda, aunque le dice al ministro de guerra, todos como que ni lo pelan, qué pavoroso, ¿no? El rey te manda la goma, y los de guerra también, ay, sí, lo voy a pasar, le habla en la noche, ¿no? Porque sabemos que Churchill se levanta tarde y tiene siestas porque para él su hora más práctica es la madrugada. Sí lo vemos que hasta le llega el día a veces en el que está ahí en friega, porque no sé, se concentra mejor, no sé. Entonces planean mandar barcos de cierta medida para salvar a estos chicos. Pero resulta que no hay. Entonces tienen que hacer el plan de hablarle al pueblo británico, y decirle que cualquiera que tenga una embarcación de tal manera, se apunte y acompañe a todos a rescatar a los chicos, que alce el valor patriótico británico, ¿no? Para eso también es invitado, bueno, va a una estación de radio, al parecer, o hace una grabación,
de emisión para leer su discurso. Están muy padres, hay muchas escenas muy padres, ¿no? Entonces, hace segundo discurso, tiene varios discursos muy impresionantes. El primero es donde proclama que no va por la paz, sino va a defender Gran Bretaña. El segundo es donde le habla al pueblo, ¿no? Que se mantenga ahí. Dicen que mintió, que le mintió al pueblo, pero es que aquí era eso, o tener a tu pueblo cabizbajo, ¿no? Con miedo. Que tenía las ganas. Y luego ante un monstruo llamado Adolf Hitler. A mí me pareció muy impresionante esto, porque te da una perspectiva impresionante cuando estás redactando la carta con esta chica, en el que empieza a convencerse de que a lo mejor la única forma de sobrevivir a esto es firmando la paz con Hitler, ¿no? Y entonces cuando está dividete, ve la foto de Hitler, recuerda lo que vi en las noticias, en los periódicos, y empieza a hacer un monólogo de que es un monstruo, ese carnicero, no, es impresionante. Imagínate saber que tú eres el primer ministro y que te vas a enfrentar a Hitler, y que por ahí también tenemos a un presidente muy fuerte, de una nación fuerte, que es Estados Unidos, y que no te apoya, y que Mussolini pronto va a ser como una mano derecha de Hitler. Ahí todavía no era, decían que era ¿cómo dice? Que solo era intermedia. Ajá, que era su lacayo, pero no todavía tan decisivo en la guerra, ¿no? Hasta 1943. Entonces vemos una escena muy tremenda, ¿no? Donde dice, no lo pienso tolerar, así como lo hizo el enano del Señor de los Anillos, de las historias que cuenta luego Manuel. Déjate lo cuento. Y de hecho, vemos ahí a Winston en una escena muy buena, ¿no? Donde está discutiendo con Halifax, y Halifax sigue en la misma, de que se tienen que rendir porque van a destruirlo todo, ¿no? Y Winston, esa parte de la película me gusta mucho, es donde él empieza a golpear el escritor y dice, ¿cuándo vamos a aprender la lección de que a un dictador se le tiene que detener, ¿no? En el momento, o sea, no puedes, y se lo grita, dice, no puedes tú negociar con el tigre, y menos cuando tu cabeza está en sus fauces. O sea, ¿cómo le dices, cómo vas a negociar la paz cuando ya te tiene casi por matarte, ¿no? Y le dice, no, tenemos que aguantar y tenemos que dar todo, y si tenemos que caer, ¿no? Es mejor morir peleando a tratar de negociar la paz. Y de hecho Winston le dice, ¿no? Le dice, pues a lo mejor yo lo consideraría si nos dejan nuestra independencia, y da una serie de cosas que te quedas pensando, pues sí es cierto, ¿no? Pero dudo que el Führer quiera hacer eso, porque era totalmente destructivo el tipo, ¿no? Era algo que, imagínate, y luego él teniendo de su lado todas las de ganar, no iba a aceptar ninguna de esas condiciones, pues si él era el conquistador completo y total, ¿cómo ibas a darle condiciones, no? Y era lo que no entendía Halifax. Y bueno, ahí tenemos esas escenas. Vemos también cómo, sí, esa escena también está muy buena, ¿no? Donde él está ya cediendo, está desesperado, ¿no? Y empieza él a murmurar, que de hecho la muchacha ya no alcanza a escribir lo que él está diciendo, porque sí le gana la angustia, el estrés, ¿no? Y empieza a hablar de Hitler. Pero recordemos también que aquí es cuando el rey empieza a abrir los ojos, porque también el rey empieza a tener un conflicto porque dice, ¿qué voy a hacer yo, no? Y le dice, no, pues usted váyase a Canadá, usted pues alistamos a toda su familia y se van para Canadá y puede reinar desde el exilio. Y como que eso ya no le gustó al rey, como que se quedó, ¿qué? Porque le dice, todo mi rey. Es que no podemos perder un rey, los primer ministros van y vienen, pero no podemos perder a la realeza. También él usa mucho el sarcasmo. Sí, de hecho, y en eso es cuando el rey, de hecho, se lo dice a Winston, ¿no? Que Hitler, pues Hitler está enterado de los movimientos políticos de los otros países, obviamente. Entonces, él se entera de que Winston Churchill va a ser el primer ministro de Inglaterra y como que no le parece al Führer. ¿Por qué no le parece? Porque a lo mejor sabe de lo que es capaz
Churchill, ¿no? Entonces, el rey por ese lado dice, bueno, pues si esta persona es capaz de hacer sentir miedo al Führer, pues yo lo voy a apoyar, ¿no? Y de hecho el rey se lo dice yo soy muy amigo de Halifax, ¿no? Entonces te quedas, sí, pues trae todas las de perder, pero no, comienza a tener un problema ahí el rey y empieza a darse cuenta que realmente el primer ministro es pues el indicado, ¿no? Para sobrellevar toda esa carga, toda esa misión. Y tenemos ahí esa escena tan buena donde vemos ya a Winston pues totalmente devastado, está escondidito, no sé en qué cuarto de los cachivaches, sin zapatos, sentadito, y llega su esposa sí es pieza clave, totalmente, en el ánimo de Winston, porque llega en el momento indicado y no lo consuela, no le dice, ay, pobrecito, no, va y de buena manera le dice, es que tú eres sabio, porque Winston dice, es que no puedo, o sea, él se siente ya muy mal, ¿no? Y ella le dice, es que tú eres sabio, porque dudas de todo. Y tú en ese momento lo piensas y dices, pues sí es cierto, porque solamente un tonto a lo mejor decidiría algo al vapor, ¿no? Entonces, todo lo contrario, la sabiduría de Churchill le permite estar analizando constantemente todas las aristas del problema y no sabe porque es muy difícil lo que está enfrentando, o sea, es el horror, es la destrucción total, ¿no? Entonces, llega en ese momento y le dice, no, pues prepárate porque tenemos un invitado y que no sé qué, y dice, ¿quién? Dice, no, pues el rey, y no se la cree Winston, ¿nuestro rey? Dice, o a menos que sea un doble, pero pues es muy convincente. Y en eso entra el rey, y ahora es totalmente diferente la relación entre el rey y Churchill, como lo vimos al principio, ¿no? Aquí se cumple una de esas reglas del cine que yo todavía no comprendo bien, pero que dicta que si nos presentan algo, tiene que volver a mostrarse. Entonces vemos al principio cómo nos muestran a Churchill y el rey de una forma muy cuadrada, cuando se presentan y todo muy con sus reglas reales, y ahora es al revés, ¿no? Ahora sí ya es todo como que sin protocolos, y me siento, y el otro sin zapatos ni nada, y empiezan a hablar, ¿no? Y de hecho Churchill está derrotado, pero el rey es el que le da el ánimo, le dice yo lo apoyo, acabe esos desgraciados, o no sé cómo le dice, y aún así el Churchill le dice, pero es que si no me apoyan el partido, pues no puedo, ¿no? No, pues el rey le dice que él tiene todo su apoyo, entonces eso logra envalentonar más a Winston, ¿no? O sea, son cosas que la historia nos enseñan que la vida te va dando la oportunidad, o bueno, vas enfrentando la vida con las herramientas que tienes, y aparte van pasando cosas que te ayudan a seguir. Está en ti si tomas la decisión. Y bueno, es que el mensaje final de la película también es ese, ¿no? Hay muchas cosas clave que dice la esposa y que uno entiende de Churchill, que al final de la película te cae el 20 y dices, pues sí, es cierto que ahorita vamos a hablar un poco acerca de ellas, ¿no? Pero ya nos vamos preparando para la parte final. Ya hablamos de la Operación Dínamo, que aquí no se habla mucho de ella, pero pues ya lo mencionaron, ¿no? Es cuando se piden estos botes civiles para que saquen a los soldados. Pero bueno, ahí ya se siente mejor Winston. Y bueno, la Operación Dínamo se realiza, al parecer es un éxito. Bueno, como pequeño paréntesis, nada más quería decir, ya que mencionabas la sabiduría de Churchill y todo esto, aquí lo mencionan en la película, pero bueno, en la historia está mejor sabido, ¿no? Que cuando Hitler, después de la Primera Guerra Mundial y todo esto, que él con todo su rencor empieza a tener su ascenso por medio del partido nazi y todo esto, quien a la distancia sabía del peligro de Hitler era Winston, y se lo advirtió en ese entonces, ¿no? Pues a Inglaterra, a su parlamento, pero nadie le hacía caso porque decían, es Churchill. Como él tuvo también desaciertos en el pasado en cuanto a guerra, no sé, que de hecho también lo menciona en la película, no le hacían mucho caso, pero el único que sabía del gran peligro que se acercaba con la forma de pensar de Hitler y toda su política y ese poder tan grande y absoluto que tenía, era él, era Winston. Nadie le creía. Y ahora, ya que Hitler estaba en un punto, de hecho lo mencionan, es el ejército más grande que ha visto la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, así te lo presentan.
el ejército alemán, liderado por este Führer, ¿no? Entonces, hasta ese momento es cuando pues ya le dan la bolita ahora sí a Winston y todo, ¿no? Y pues él tiene que ver la manera de solucionar las cosas, ¿no? Un pésimo momento, pero pues ¿qué le quedaba, no? Si nunca hubiera habido guerra, él nunca hubiera estado en el poder. Fueron los momentos desesperados, ¿no? Y bueno, también algo que decías, que lo criticaban mucho, era eso, de que él le estaba mintiendo a la gente, al pueblo, diciéndole que pues sí, Francia está batallando, pero pues va a salir adelante y nosotros estamos bien. Le hacía creer a la gente de que pues estaban en dificultad, pero que todo estaba controlado. Y lo criticaban mucho porque le decían, ¿por qué no dices la verdad? O sea, estamos a punto de perder todo nuestro ejército. Prácticamente Europa Occidental ya se lo controla Alemania y es cuestión de tiempo para que estén aquí en nuestras casas bombardeando, ¿no? Y él, como dices, decía, no, es que a la gente hay que también hablarles bonito, ¿no? Entonces, pues sí, totalmente un político, ¿no? Él no hacía las cosas mentir por mentir, ni mucho menos. Él sabía que esas decisiones, pues, eran las correctas. Ujú. Y Sí, bueno, ya ahí después, llegamos a la parte, ya que última cuarta parte de la película. sí, todavía despierta con dudas después de la visita del rey. El rey es el mismo que aparece en el discurso del rey, están en el mismo multiverso de ellos, pero bueno, a ese rey se refiere. Ajá. Y entonces, él va en camino y se baja del carro que lo lleva allá al Parlamento y decide tomar el metro, ¿no? El subway. Y ya lo vemos que pues sí, no sabe y está lleno de gente y pide ayuda para que le indiquen cómo llegar, ¿no? Y entra a este subterráneo y luego la gente lo ubica. Creo que desde la chava que cuando le pide las indicaciones ya lo ubica, ¿no? Se le queda viendo. Ah. Antes de subir también al convoy, también la gente lo queda viendo. Ah. Y ya se mete y la gente se aparta, ¿no? Y se sienta y empiezan a verlo. El tipo de al lado se le queda viendo a Churchill. Cuando Churchill lo voltea a ver, ya mejor se cambia de lugar, ¿no? Ya vemos cómo toda la gente lo está ahí checando. Pues sería impresionante ver a esta personalidad en este medio, ¿no? Y entonces empieza a preguntarle al pueblo qué opina de hacer la paz o de luchar, qué preferirían. Y el pueblo, sin dudarlo, no hinca la rodilla, ¿no? Y deciden que sí, que ellos son gente que está dispuesta a pelear por su patria británica. Entonces, empieza a interrogarlos a todos, platica con ellos, vemos cómo hay una chica que está con un bebé, vemos a una niña y le cuenta una frase, y otra persona se la termina y entonces él se empieza a ensalzar del propio patriotismo que necesita, que es necesario para enfrentar al Parlamento por última vez antes de soltar su último gran discurso. Entonces tenemos una escena muy emotiva, es muy buena. Mencionan que esta escena no existió en realidad, pero realmente Churchill decían que sí se desaparecía del Parlamento para platicar con la gente en cafés, en la calle, en todo esto. Entonces, una forma muy hábil para el director para expresar estos momentos, fue esa, hacer el subway, que es una escena definitiva, es como la acción de la película, ¿no? El contacto con el pueblo, y es que eso es increíble porque, o sea, la gente, los que estamos abajo, pues sí, miramos de cierta manera a los grandes líderes, ¿no? Y en un momento así, pues el primer ministro, imagínate, y verlo a un lado tuyo sentado, simplemente su presencia, además de que Winston siempre tenía era un personaje, ¿no? Su sombrero, su bastón, él siempre traer un puro, él siempre tomando whisky, una persona muy inteligente, además grandes discursos, o sea, era un super personaje con una gran presencia, ¿no? Entonces sí, le tenían ese respeto y temor, ¿no? Y, Uh-huh. y al juntarse con la gente, con el pueblo,
ellos mismos decían, oye, pues es alguien como nosotros, ¿no? Le perdían ese temor. Entonces, yo creo que lo respetaban aún más, ¿no? Eso es padrísimo, ¿no? Que los políticos se den su baño de pueblo, ¿no? Y bueno, en la película nos lo presentan, como dices, por medio de esta escena, que a lo mejor tal cual no existió, pero bueno, es una manera inteligente de desarrollar la trama. Claro. Las tramas. Y entonces es ahí Sí, cuando él llega al Parlamento. y de hecho ahí, chico, Chris mencionó al principio de la película una toma secuencia que hace el director, donde podemos ver que el pueblo inglés pues está viviendo su normalidad, ¿no? Winston va en el carro y ve al pueblo como pues, está comprando, están yendo a trabajar, o sea, todo va muy bien. Vemos esa toma secuencia donde él está viendo desde el carro. Y al final de la película se vuelve a repetir, pero ahora está empezando a llover y se entiende como que la tormenta se avecina y va a caer sobre el pueblo, ¿no? Y Winston lo entiende. Halifax y todos aquellos vienen a ser la élite privilegiada del gobierno. Todos ellos, en algún momento de que por eso Halifax no era tonto, si se lograba la paz, de los más beneficiados iban a ser las élites, o sea, los ricos iban a estar bien beneficiados con los tratados de paz, pero los pobres no. Los pobres se los iba a cargar, ¿no? Al pueblo. Y eso no les importaba, como ha pasado a lo largo de la historia en muchos países, nosotros, el pueblo, no les interesamos a los políticos. Entonces, Winston lo comprende cuando está viendo esa toma secuencia y que ve cómo la gente empieza a correr, de que empieza a empezar a llover, te quedas pensando, pues sí, yo tengo que preguntarle al pueblo, porque al fin de cuentas yo le sirvo al pueblo, ¿no? Entonces vemos cómo entra al metro y empieza a preguntar, y esta gente que es pueblo, él baja a su nivel, refiriéndome a que se despoja de sus privilegios y de sus títulos, y baja con ellos y se pone a la par y empieza a platicar con ellos y sí les dicen ellos, ¿no? Que ellos jamás se van a rendir, jamás quieren banderas nazis en pues, lugares emblemáticos que les va mencionando de Inglaterra, ¿no? Jamás se van a rendir, incluso la niña se lo dice. Y eso pues lo hace a él tomar la decisión correcta, ¿no? Se da cuenta. Y después ya llega y empieza a hablar con la gente de su partido y todos también lo empiezan a alentar, ¿no? Le dicen, no, pues es que sí. Para lograr todo esto, de nueva cuenta, como dice Chris, un personaje muy importante, pues que no está totalmente, pues es que hubiera sido muy difícil habría que hacerle una película aparte si es que era tan importante a la esposa de Churchill. Pero en la película yo siento que estuvo bien, o sea, estaba en los momentos en que tenía que estar, porque ella le dice, y esto también es parte del mensaje de la película, ella le dice, sé tú, o sea, tú eres el que tiene que decidir. Y sí, o sea, vemos cómo en la historia o en el transcurso de este héroe, si vamos a decirle así, está siendo agobiado por diferentes ideas de otras personas, pero esas otras personas tienen otras ideas, ¿no? O sea, ellos a fin de cuentas se van a ir, como yo les decía, están hablando a su conveniencia y están tratando de convencerlo de que tome esas decisiones que no son las de él. Él no tiene esas ideas, él tiene otras convicciones, tiene otros valores, tiene otras cosas, ¿no? Y llega ella y le dice, pues acuérdate de eso que tú eres, y nosotros yo creo que en la vida hemos estado en muchas circunstancias así, en que nosotros queremos algo y sabemos que lo queremos, pero nos dejamos influenciar por otras personas. El mensaje de la película pues básicamente es ese, ¿no? Sé tú mismo, si tu convicción es tan fuerte, si tú sabes lo que quieres y qué es lo mejor, y ya lo pensaste y todo eso, pues entonces enfócate en eso, ¿no? Muchas veces hay que tomar realmente el consejo sabio de un amigo, de alguien que está realmente cercano a ti y saber reconocer cuando te dan un buen consejo de otros que no. Entonces, bueno, él lo vemos ahí, ya prepara su discurso, que así como lo dicen ustedes, es muy bueno haciéndolo, y da un discurso que es una genialidad en la película, ¿no? Realmente te hace sentir esa emoción de querer hacer lo correcto, ¿no? Y él lo menciona, le dice, pues no sé cómo lo dijo, pero algo así como civilizaciones que lograron resurgir
habían peleado hasta el final. Aunque hayan sido destruidas, tuvieron un resurgimiento. Cosa muy diferente de aquellos que se rindieron, que doblegaron la cabeza y se perdieron totalmente, ¿no? Y él apostó por eso. Dijo, no, pues vamos a darlo todo. O sea, vamos a prepararnos para la guerra y pues a ver cómo, porque también le estuvieron explicando los tontos estos del gabinete el plan de Hitler. Van a atacar con lanchas de a 200 o no sé cuántos alemanes desde diferentes puntos, porque es una isla, y luego van a atacar seguramente con aviones y bombardeando a Churchill con la idea negativa de que todo estaba perdido. Bueno, pues ahí, de hecho, hay una anécdota que dice que en muchos cines la gente se paraba a aplaudir después del discurso de Churchill en la película, como si realmente hubiera pasado en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, una gran película, y la música, ¿no? Cuando está dando su discurso, cómo va creciendo, y termina su discurso y él se va. Y ya nada más te ponen ahí qué pasó después con la Operación Dínamo, y pues ya la historia pues ya la conocemos. Sí, en la historia, bueno, nos ponen ahí, no sé qué tan creíble sea eso, no, la verdad no sé, no investigué, pero dicen que la Operación Dínamo fue un 100% de éxito, no sé si lograron salvar realmente a todos, pero bueno, eso es lo que nos plantean aquí, gracias a la intervención del pueblo, ¿no? De los civiles. Pueblo. Y sí, como dices, ahí termina la película porque de hecho él ya había iniciado los trámites, me parece, para pactar la paz, ¿no? Para pactar con Mussolini y luego con Hitler. Y como dices, por eso es tan importante ese último discurso, porque se echa para atrás, ¿no? Dice, no saben qué, pues que siempre no, entonces vamos a pelear y así, y nunca vamos a caer, porque además Inglaterra nunca ha caído en una guerra, es una isla y eso tiene ventaja, ¿no? También hablan de, pues la historia de Inglaterra, al estar rodeada de mar, pues nosotros debemos mandar en el mar. Y él dice, Alemania nunca ha visto un lago más grande de no sé qué, ¿no? ¿Cómo nos va a vencer, no? Y es por eso que ya con todos estos pues conceptos se va con la idea de, no, pues vamos a pelear, así caigamos, vamos a pelear. Y al final, pues sí, hasta vemos que le muestran el pañuelito blanco y ya todos lo apoyan, ¿no? Ya todos felices. Yo también saqué mi pañuelo. Yo también. O las hojas, lo que tuviera, ¿no? Blanco, era agitarlo. Sí, y pues ya, ese es el discurso muy emotivo al final. Como dice Manuel, nos presentan una especie de, ¿qué vendría siendo? Un epílogo. Sí, Y ya, termina la, este, la película. Muy buena. Sí, está cañón. Bien se mencionó eso de que los altos funcionarios a la mera hora pues no están tan preocupados porque saben que pueden hacer diplomacia, ¿no? Oh, yo le doy tanto, pero déjame irme a esta islita y el rey que se vaya a Canadá y todo. Pero Winston no tenía esa idea. Winston iba a estar allí en Inglaterra hasta que pues, los pulverizara, ¿no? Y es que esta es la idea de la política, por eso ellos pueden hacer sus pactos y todo, porque a la mera hora ellos no están pensando en si se va a salvar el país, están pensando si ellos se van a salvar, qué es lo que realmente les preocupa. Entonces el pacto, este tipo de políticos, les caía como de lujo, ¿no? Ya que Inglaterra se desaparece, pues ni modo, pero pues nosotros estaremos en otro país. Y luego eran los fifís de ahí. Sí, y luego eso de hincar la rodilla es psicológico, o sea, un pueblo que es domado por otro, creo que llevarían varias generaciones, décadas y siglos para reponerse de eso, ¿no? En cambio, alguien que es destruido, que peleó y que resurgió, creo que esto lo hace con más furia, ¿no? Y con más orgullo. Los otros pierden su orgullo y se acabó el patriotismo, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes estas personalidades, enmarcar tanto ese patriotismo en los civiles. Aquí en Inglaterra les funcionó y están muy orgullosos de ser ingleses, ¿no? Sí es una gran potencia y tienen estos personajes. Qué monstruosa época, ¿no? De saber que tú eres el primer ministro y tienes que enfrentarte
al Führer. No. Desde el nombre, Adolf Hitler. Su Sí, imagen, un gran, Sí, no. sí, puros emblemas, poderosísimos, ¿no? Y bueno, tú tienes, ok, eres el primer ministro, estás hablando de Inglaterra, tienes un gran ejército, pero pues no se compara a lo que tenía Alemania, ¿no? Entonces, pues sí, no había forma más que pues ganando tiempo, después que intervino Estados Unidos y otros ejércitos, alianzas y bueno, es historia, ¿no? Winston Churchill es un gran ídolo, ¿no? Allá en Inglaterra, es de sus más grandes personajes de la historia, ¿no? Así como aquí Benito Juárez, yo creo. Ajá. Allá también Winston, ¿no? Y allá incluso dicen que Gary Oldman tarde o temprano iba a ser este personaje, porque creo que hay como más de 20 películas de Winston, Ujú, muchas, biográficas, etcétera, ¿no? Y ujú. dicen que porque un actor de cierto renombre, una vez que llega a una edad en la que puede interpretar a Winston, lo hace. Me refiero a actores ingleses. Entonces, Órale. era un papel que le iba a llegar a este Gary Oldman, ¿no? Y Gary bueno, así Oldman fue. es inglés, Gary Oldman. Sí, Ándale. sí, es inglés. De hecho, la película es inglesa. También por Yo lo que pensé que mencionabas. yo creí que era gringo Gary Oldman. No. No, pues le tenía que llegar ya por herencia, por derecho. Y en ese año De también se hizo Newcross, otra de Londres, Churchill. Reino Unido, ajá. Sí, en No tiene nada de 2017 también hubo acento. otra que se llamaba así, Churchill, pero nadie la peló porque pues llegó esta. Llegó Gary Oldman y llegó a los Oscars. En esa entrega existió también Dunkerque, estuvo, qué chistoso, ¿no? Estuvo nominada a las horas Como más un año, oscuras. 2 años antes, creo. Ujú. Es la película que No, vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? Que para cerrar con broche de oro ¿Cómo? el Bueno, Dunker, que es la siguiente que vamos a ver la siguiente semana, para entender qué pasó. ¿Cómo se llama? De Christopher Nolan. Y es que en esa entrega quien se llevó la estatuilla fue Guillermo del Toro. ¡Ah! Con la forma del agua. Entonces, pues sí, no. Fue una un entrega de buen año. premios memorable. Sí, fue un gran año, con buenas actuaciones, buenas películas, y esta es de las top de ese año, ¿no? A mí me pareció muy, muy buena. He visto reseñas donde mencionan que es un poco lenta. Yo no la vi para nada lenta, nada. En ningún momento me aburrí. La vi de corrido y hasta dije ya, yo estaba emocionado, no quería ni ir al baño, ¿no? Yo estaba así disfrutando a Gary Oldman. Saber que es Gary Oldman, abajo de tanto maquillaje y todo eso, sí me quedé así de, no, está cañón. En ningún momento te das cuenta que es Gary Oldman, solo cuando está en el cuartito, cuando hace una cara así como de, oh, y se le ven sus ojos así de Los Gary Oldman, ojos. ya dices, ay, sí es Gary Oldman. Pero ni su acento, ni su actuación, ni su forma de caminar, nada. Se transformó totalmente. Es un camaleón como Johnny Depp y Nicolas Cage. ¡Ah! Ujú. Como Tom Cruise. Como Tom Cruise. Sí, la película dura 2 horas 5 minutos y como dices, son muy bien aprovechadas. Si por alguna razón la película hubiera durado 2 horas y media o 3 horas, a lo mejor sí hubiera estado pesada, pero 2 horas se me hace perfecto, ¿no? Uh-huh. Este, ¿Qué últimos detalles antes de dar nuestra calificación? Yo a Churchill lo conocí en Doctor Who, esta serie también de Inglaterra, porque lo mencionaban a cada rato. En muchos capítulos, el protagonista, que es un viajero en el tiempo, llega a ir cuando tiene dudas, va con Churchill, precisamente ese como búnker donde se toman todas las decisiones. Y Qué oye, Churchill, loco. es que está pasando esto y no sé qué. Y Churchill siempre le aconseja al Doctor Who, ¿no? Y entonces ya viajan. Y muy interesante. Entonces era como, pues, ¿quién es Winston Churchill? ¿No? Es un personaje recurrente, pero no te dice nada de él, solamente te lo presentan como alguien muy habilidoso, ¿no? Para la guerra, y no sabes. Hasta tiempo después, pues ya supimos que era un personaje real, ¿no? De la historia. ¿Qué otros detalles? ¿Calificaciones?
5 estrellas. Sí, yo también le doy 5 estrellas. Interpreta muy bien a un ícono de la Segunda Guerra Mundial. 5 estrellas, sin duda. Sí, yo creo que sí. La primera vez la vi en el cine y me erizó la piel. Esta vez la vi ya en la comodidad de la casa y muy agradable, o sea, como dices, y nada pesada, ¿no? Es una Nada. película que en un futuro podríamos volver a revisitarla, ¿no? Entonces sí, yo también le doy 5 estrellas, lo merecen. Además también está excelente ver también películas así, ¿no? Guerra Mundial, donde no tienes que ver muerte, ¿no? Ujú. Es decir, está padre que nos muestren todas las posibilidades, ¿no? De un mismo tema. Y es que pues podemos ver guerra, podemos ver diplomacia, que también es estrategia, podemos ver campos de concentración, podemos ver la historia de Ana Frank, podemos ver mil cosas, mil detalles, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial se efectuó en un momento en el que se necesitaban héroes y pues lamentablemente villanos, ¿no? Y Winston yo creo que está en el top 10 de los héroes que lograron este, sobrevivir y hacer que el mundo sobreviviera a, este, a, este, a esta batalla, ¿no? Porque, pues sí, el ícono de Hitler, Mussolini, pues ahí tenemos también la Unión Soviética. O sea, como dijimos con los villanos. Tenemos con Amon, con Darth Vader y con todos ellos, ahí está Hitler. Sí, no, Winston sí es una leyenda, ¿no? Muy bien, muy buena película. Muy bien. 5 estrellas, sin duda. Muy bien. Bueno, pues ya con esto damos por finalizada otra hora más de Zorrilla Radio Directo. Recuerde que este es un ciclo de, este, de Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos una, ya vimos otra y la siguiente semana pues les daremos una sorpresa con nuestra tercera y última película. La trilogía de la guerra. Muy difícil porque hay tantas películas y que bueno. Pero es nuestra pequeña selección, ¿no? Uh-huh. ¿Y bueno, qué más? Chicos, cuídense mucho. Fue un placer otra vez estar aquí con ustedes. Los expertos en nada que hablan de todo en su sesión semanal, en vivo, en directo. Me despido. Adiós. Soy Chris. La seña de Fox. Al revés.